Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado noveno. Vamos a estar hablando un poco de lo que es la continuación de la temática del surgimiento de las guerrillas, el narcotráfico en el contexto colombiano. Y vamos a hablar un poco del conflicto en Colombia como introducción para hablar de los acuerdos de paz que se han logrado con diferentes guerrillas en el contexto colombiano, dándole finalidad al narcotráfico, al proceso que hablamos del narcotráfico, la guerra contra el Estado para hablar del proceso de paz con el M-19, la Constitución de 1991, el proceso con los paramilitares, entre otros. Más adelante también hablaremos de lo que es el surgimiento del paramilitarismo y elementos importantes relacionados con esta temática. Entonces, Colombia ha enfrentado un largo y complejo conflicto armado que ha marcado profundamente su historia y su sociedad. Desde mediados del siglo XX, recuerden más o menos hacia 1950, surgieron las primeras guerrillas. La violencia ha sido un factor determinante en la vida de millones de colombianos, dejando una huella imborrable en la economía, la política y la cultura del país. Pero comprender el conflicto implica analizar las causas, las diferentes etapas y los protagonistas que han definido este periodo tan crucial en la historia del país. Entonces, hablemos un poco de lo que es específicamente los acuerdos de paz con la guerrilla del M-19. Recuerden que la guerrilla del M-19 también fue un movimiento que surgió en 1970 como respuesta a la crisis política y social que atravesaba el país. Tras años de lucha armada, el M-19 logró negociar un acuerdo de paz con el gobierno en 1990. Este acuerdo permitió la desmovilización de la guerrilla y la reincorporación de sus miembros a la vida civil. Los acuerdos de paz con el M-19 fueron un hito histórico en la búsqueda de la paz colombiana, abriendo un camino hacia la reconciliación y la construcción de un futuro más pacífico. Este es uno de los principales acuerdos a nivel nacional con una guerrilla muy importante. Vamos a hablar de cuatro procesos: la desmovilización, participación política, reconciliación y la reforma política. Primero, la desmovilización. El acuerdo de paz con el M-19 permitió la desmovilización de sus combatientes, quienes entregaron las armas, y la reincorporación de la vida civil de todos los que pues estaban como tal alienados con ese movimiento. Este proceso fue fundamental para reducir la violencia y avanzar hacia la paz. La participación política. La guerrilla del M-19 tenía varios líderes políticos importantes a nivel de lo que es ideas políticas de izquierda y relacionadas con partidos políticos de izquierda, que dado el punto de desmovilización se incorporaron a la vida política colombiana. La reconciliación. Los acuerdos de paz con el M-19 también contribuyeron a la reconciliación nacional. La desmovilización de la guerrilla y la reincorporación de sus miembros a la vida civil permitieron un proceso de cicatrización de las heridas del conflicto y la búsqueda de la paz. Y por último, la reforma política. Los acuerdos de paz con el M-19 impulsaron una serie de reformas políticas que buscaban fortalecer la democracia y la participación ciudadana. E incluso uno de los ideólogos y militantes del M-19 fue uno de los firmantes de la Constitución Política de 1991. Hay que tener en cuenta, pues obviamente, ese contexto. Continuemos con la siguiente, la Constitución Política de 1991, que fue obviamente la que se cambió después de más de 100 años, después de 1886, miren, 1991. Entonces hablamos de que cambios obviamente a nivel político, económico y social, los derechos humanos. La Constitución Política de 1991 reconoce una amplia gama de derechos humanos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esta protección constitucional ha sido fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa en Colombia. El reconocimiento de la diversidad. La Constitución de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural de Colombia, reconociendo los derechos de los pueblos indígenas, afrocolombianos y raizales. Este reconocimiento ha sido fundamental para promover la inclusión social y la construcción de una sociedad más diversa e intercultural. Participación ciudadana. La Constitución de 1991 fortalece la participación ciudadana, creando nuevos mecanismos de participación como el referendo y la consulta popular. Estos mecanismos permiten a la ciudadanía expresar su opinión y participar en la toma de decisiones. También hay que tener en cuenta que, como les mencionaba, la Constitución Política de 1991 tiene un trasfondo. Obviamente es un cambio constitucional y tuvo muchos elementos políticos apoyados por el narcotráfico, por intereses políticos, entre otras, que ingresan ahí en la Constitución Política de 1991 y en la Asamblea Nacional Constituyente que se generó para cambiar un poco el esquema cultural, social, económico y político de nuestro país. Ahora bien, ¿cuál fue el impacto de la nueva Constitución? Reconocimiento por la diversidad. La Constitución de 1991 reconoció la diversidad cultural de Colombia, incluyó a los pueblos indígenas y afrocolombianos, reconoció que también genera, obviamente, estos procesos de diversidad cultural varios elementos históricos importantes y la resignificación de muchas culturas en nuestro territorio.
el fortalecimiento de la democracia, ya que la Constitución del 91 contribuyó a fortalecer la democracia en Colombia y establecer mecanismos de participación ciudadana y mecanismos para defender los derechos de los ciudadanos. Protección de los derechos humanos ya hablamos un poco, el sistema de justicia que se cambia un poco a nivel de lo que es la rama judicial y legislativa, y también la creación de varios organismos que apoyan a esas ramas del poder público. Los acuerdos de paz con los grupos paramilitares. Ya en otra clase hablaremos un poco de cómo surgieron, pero pues como estamos hablando de la historia de los procesos de paz en Colombia, ya para finalizar el contexto del siglo XX y dar apertura a temáticas del siglo XXI, pues también tenemos que hablar un poco de los acuerdos de paz. Entonces los grupos paramilitares recuerden que surgieron en Colombia como respuesta al conflicto armado y a las guerrillas. Y obviamente desde este proceso se habla que los acuerdos de paz con estos grupos armados tuvieron varios ejes importantes. El primero, la impunidad, la persistencia del crimen organizado, la desmovilización y reincorporación y las víctimas del conflicto. Entonces, la impunidad. Uno de los principales debates en torno a los acuerdos de paz con los paramilitares se centra en la impunidad. Muchos de los excombatientes paramilitares no han sido procesados por los crímenes que cometieron, lo que generó indignación y un sentimiento de injusticia en las víctimas del conflicto. La persistencia del crimen organizado. A pesar de los acuerdos de paz, las estructuras criminales ligadas a los grupos paramilitares han persistido, adaptándose a nuevas formas de organización y actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. La desmovilización y reincorporación. Los acuerdos de paz con los grupos paramilitares permitieron la desmovilización de muchos de sus miembros, quienes se reincorporaron en la vida civil. Este proceso, sin embargo, ha enfrentado dificultades con muchos combatientes paramilitares que han tenido dificultades para reinsertarse en la sociedad y las víctimas del conflicto. Después de un acuerdo que tiene varios elementos de impunidad, las víctimas del conflicto fueron de las que más quedaron afectadas, porque responderles a las víctimas del conflicto paramilitar es bastante complejo por los crímenes atroces que ellos cometieron. Y al ser un acuerdo de paz tan débil, generado en el 2001-2002, pues muchas de las víctimas de este conflicto quedaron sin ningún tipo de acuerdo, sin ningún tipo de reparación. Ahora bien, final del siglo XX en Colombia. Entonces, Colombia estuvo marcada por la lucha por la paz, la democracia, la Constitución del 91 y pues la violencia con el tema del narcotráfico. A pesar de los esfuerzos por la paz, el conflicto armado persistió con la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares que continuaron sembrando la violencia y muerte en el país. A pesar de estos desafíos, Colombia logró avanzar en la construcción de una sociedad más democrática y participativa. Vamos a hablar de los aspectos positivos y negativos. Aspectos positivos: la Constitución de 1991, los acuerdos de paz con el M-19, el crecimiento económico y el fortalecimiento de la democracia. Cuatro aspectos positivos muy importantes. Y cuatro negativos. Aspectos negativos: conflicto armado continuo, emerger de grupos paramilitares, desigualdad social y violencia política. Desde este punto, obviamente es complejo hablar de lo que es eh, historia de Colombia y no hablar de violencia, narcotráfico, paramilitares y guerrillas, y también la impunidad en acuerdos de paz que a veces son erróneos en el contexto nacional. Entonces, las lecciones aprendidas, diálogos y negociaciones, que son un elemento importante para hablar de paz y de memoria histórica. La justicia transicional, que es un proceso fundamental para la construcción de paz. La reconciliación nacional, que es un proceso continuo que requiere voluntad de todos los actores de la sociedad. Y el desarrollo socioeconómico o desarrollo eh, integral, que es un desarrollo de diferentes escalas a nivel social, político, económico y cultural. Y por último, a manera de conclusión, lo que es Colombia en el siglo XXI. Colombia enfrenta en el siglo XXI como tal varios retos, lo que es una sociedad fragmentada, la desigualdad política, económica, las zonas periféricas que tienen poca influencia del Estado. Y obviamente, a raíz de todo lo que ocurrió en el siglo XX, pues Colombia tiene que cambiar ese esquema a nivel internacional de narcotráfico, de violencia, de, de corrupción, de elementos que obviamente llevan a Colombia a ser bastante compleja a nivel geográfico, a nivel político y económico. Y pues obviamente el camino es hacia la paz, que no es fácil, obviamente muchas personas están en contra de esos procesos de paz, y obviamente es algo vital. Ustedes se han dado cuenta que los procesos de paz en el mundo son vitales, que las guerras llevan a más conflictos, pero que todo se genera por medio de acuerdos de paz. Entonces, muchísimas gracias chicos por la atención prestada, espero les haya gustado la videotutoría, tocamos varios aspectos, ya más adelante en las clases virtuales vamos a estar hablando un poquito más de esta temática y aclarando algunos aspectos. Muchísimas gracias chicos, espero les haya gustado la clase y que tengan un excelente día.